El día de hoy definiremos los conceptos de combinación lineal y espacio generado. Combinación lineal. Decimos que un vector es combinación lineal de otros si se puede expresar como múltiplos, como suma de múltiplos de un conjunto de vectores. Entonces, sean B1, B2, Bn vectores en un espacio vectorial B entonces cualquier vector B expresado como una cierta constante A1, B1 más A2, B2, etc. Con ahí constantes para I que va de 1 a n. Entonces cualquier vector expresado como suma de múltiplos de los vectores B1, B2, Bn se denomina una combinación lineal de los vectores B1 a Bn. Bien, ejemplos. Uno. Determina si 3,4 puede expresarse como combinación lineal de 1, 2 y vamos a llamarles B1 y B2. Es decir, determina si 3,4 puede expresarse como suma de múltiplos de B1 y B2. Entonces
tenemos 3, 4, A1 por 1,2 más A2 por menos 2, 1. Queremos determinar los valores de A1 y A2. Como el producto de un vector por un escalar es cada entrada del vector por el escalar y la suma de vectores se hace entrada por entrada, tenemos que 3,4 es igual a A1 menos 2A2 y 2A1 más A2. Dos vectores son iguales si, solo si son iguales coordenada a coordenada. Entonces 3 es igual a A1 menos 2A2 y 4 es igual a 2A1 más A2. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo con eliminación gaussiana. Tendríamos 1, 2 son los coeficientes de A1, menos 2, 1 son los coeficientes de A2. En la parte aumentada tendríamos 3, 4. Entonces, el renglón 2 lo definimos como menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2 y tendríamos 1 menos 2, 3 en la parte aumentada y luego 1 por menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2 es 4 más 1, 5. Menos 2 por 3 es menos 6, más 4, menos 2. El renglón 2 lo definimos como 1/5 por R2. Tendríamos 0, 1 y menos 2/5. Ya que tenemos 1 como pivote, entonces al renglón 1 lo definimos como el nuevo renglón 2 multiplicado por 2. 2 por R2 más R1 para anular la entrada 2, 1 de la matriz. Entonces queda 2 por 0, 0 más 1, 1. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 2 quintos, menos 4 quintos. Y 3 en quintos es 15. 15 menos 4 es 11 quintos. Entonces, esto implica que A1 es 11 quintos y A2 es menos 2 quintos y por lo tanto hemos encontrado valores de A1 y A2 tales que 3, 4 es 11 quintos por 1, 2 menos 2 quintos por menos 2, 1, es decir, 3,4 pudo expresarse como suma de múltiplos de los vectores B1 y B2 y por lo tanto 3, 4 es combinación lineal de B1 y B2. Ejemplo 2. P de X igual a
1 menos 2x al cuadrado es combinación lineal. De, vamos a llamarles P1 de x igual a 1 menos x y P sub 2 de x igual a 1 menos x al cuadrado. Queremos determinar si P de x se puede expresar como suma de múltiplos de P sub 1 y P sub 2. Ya habíamos estudiado antes que el conjunto de polinomios de grado n o menor que n es espacio vectorial. Entonces, en este caso, cada uno de estos polinomios los estamos tratando como vectores. Lo que queremos determinar es si P de x se puede expresar como A1 por P1 de x más A2 por P sub 2 de x. Esto es, si 1 menos 2x al cuadrado se puede expresar como, es decir, si existen constantes A1 y A2 tales que se satisface esta igualdad. El lado derecho de la ecuación lo podemos reescribir como A1 más A2, que es el término independiente, más menos A1 por x menos A2x al cuadrado. Dos polinomios son iguales si y solo si los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. Entonces, tenemos que el término de grado 0 será igual al término grado 0 del lado derecho. El término de grado 1, que en este caso no hay, será igual al término de grado 1 del lado derecho. Y el término de grado 2 será igual al término de grado 2. Bueno, en este caso igualamos solo los coeficientes. Tenemos 1 es igual a A1 más A2. 0 es igual a menos A1 porque sería el término de grado 1. Y menos 2 igual a menos A2. Bueno, de aquí tendríamos que A1 es igual a 0 y A2 es igual a 2, lo que nos lleva a una contradicción con la primera ecuación porque 1 es distinto de 2. Por lo tanto, no existen constantes A1 y A2 tales que P de x se puede escribir como A1 por P1 de x más A2 por P sub 2 de x. Por lo tanto, P de x no es combinación lineal
de P sub 1 de X y P sub 2 de X. Ejemplo 3. Casi lo mismo, nada más que voy a agregar un tercer vector, en este caso un tercer polinomio. P1, P sub 2, ahora P1 lo voy a proponer como 1 menos X, P sub 2 y P sub 3 de X igual a 1 menos X al cuadrado. Entonces, volvemos a plantear las ecuaciones. Tendríamos que P de X queremos expresarlo como A1 por P1 más A2 por P sub 2 más A sub 3 por P sub 3 de X. Es decir, 1 menos 2X al cuadrado queremos expresarlo como A1 por 1 más A2 por 1 menos X más A3 por 1 menos X al cuadrado. Simplificando el lado derecho, tenemos que 1 menos 2X al cuadrado es A1 más A2 más A3 más, en los términos de grado 1 tendríamos menos A2X y el término de grado 2 sería menos A3X al cuadrado. Comparando términos semejantes del lado izquierdo y del lado derecho, tenemos que 1 sería igual a A1 más A2 más A3. 0 es menos A2 y menos 2 es igual a menos A3. De aquí tenemos que A2 es igual a 0, que A3 es igual a 2 y entonces A1 sería igual a menos 1. Por lo tanto, P de X se puede expresar como menos 1 por P1 más 0 por P2 más 2 por P sub 3 de X. Podemos verificarlo. Tendríamos que 1 menos 2X al cuadrado es menos 1, que es el P sub 1, más 2 por 1 menos X al cuadrado. Y por lo tanto, P de X sí es combinación lineal
de P sub 1 Ejemplo 4. Determina si la matriz A, enseguida escribo, la matriz A se puede expresar como combinación lineal de B1, B2 y B3. Con A igual a 1, 2, 3, 0, B1, 1, 0, 0, 0, más B2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es decir, queremos determinar si A se puede expresar como suma de múltiplos de B1, B2 y B3. Tendríamos A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Es decir, 1, 2, 0, 3. Queremos determinar si existen constantes A1 y A2 y A3. Que satisfagan esta ecuación. En este caso, bueno, lo que tendríamos que hacer en general es sumar las matrices del lado derecho e igualar entrada por entrada. Pero creo que es evidente que los valores que satisfacen esta ecuación es A1 igual a 1, A2 igual a 2 y A3 igual a 3. Por lo tanto, A sí es combinación lineal de B1, B2 y B3. Definamos ahora el conjunto generador. Se dice que los vectores B1, B2, B sub n de un espacio vectorial
B generan AB si para todo B en B es combinación lineal de B1, B2, etcétera, B sub n. Es decir, si existen constantes A1, A2, AN constantes, tales que B es A1 por B1 más A sub n, B sub n. Al decir que son constantes, no significa que sean valores fijos para cualquier vector B, sino que para cada B existen constantes tales que ese vector se puede expresar como combinación lineal de B1 a Bn. Ejemplos. Uno. Si B es el vector x, y en R, en R2, un conjunto generador será B1 igual a 1, 0 más B2 igual a 0, 1. Aquí no es más, es coma. Porque x, y se puede expresar como x veces, bueno, vamos a escribirlo así, como A1 por B1 más A2 por B2 con A1 igual a X y A2 igual a Y. Por ejemplo, si B es el vector que tiene entradas pi, e, entonces ese vector pi, e va a ser igual a pi veces 1, 0 más e veces 0, 1. Ejemplo 2. Tenemos que un polinomio p de x a n, x a la n
bueno, primero uno más simple. A 3x al cubo más a 2x al cuadrado más a 1x más a 0 es un polinomio de grado n o menor que n con coeficientes reales. Entonces, un conjunto generador de P sub n en R, por cierto, un conjunto generador, no, en el ejemplo anterior no anoté un conjunto generador de R2, de R2 será, etcétera. Un conjunto generador de los polinomios de grado n o menor que n serán vamos a tomar P0 como 1, P sub 1 como X, P sub 2 como X al cuadrado, P sub 3 como X al cubo. Notamos que P de X lo podemos expresar como A0 por 1 más A1 por X. Lo escribo entre paréntesis nada más para hacer evidente que es un escalar por un vector, en este caso los polinomios, más A2 por X al cuadrado más A3 por X al cubo. Por ejemplo, si P de X es 5x al cubo, vamos a suponer que no hay término con x al cuadrado, más x menos 7, entonces P de X es 5 por X al cubo más 1 por X menos 7 por 1, que es 5 por P sub 3 de X más, el 1 no se escribe, nada más lo estoy anotando para que sea evidente que existen escalares que cumplen con la definición de combinación lineal, menos 7 por P sub 0 de X. En este caso, P de X puede ser cualquier polinomio de grado, en este caso de grado 3 o menor que 3, y cualquier polinomio de ese tipo puede escribirse como combinación lineal de los polinomios P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y por lo tanto estos polinomios forman un conjunto generador. Ejemplo 3. Tenemos la matriz A,
que tiene entradas A, B, C y D. Es una matriz de 2 renglones por 2 columnas con entradas reales. Entonces, un conjunto generador. Noten que utilizo un artículo indefinido, no utilizo el conjunto generador, sino un conjunto generador. Significa que este es un ejemplo de un conjunto que genera el espacio vectorial, pero no es el único. Podríamos tener otros conjuntos generadores. Un conjunto generador de las matrices de 2 por 2 con entradas reales será B1, 1, 0, 0, 0, B2, 0, 1, 0, 0, B3, 0, 0, 1, 0 y B4, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque A estaría definida como A por B1 más B por B2 más C por B3 más D por B4. Definición de espacio generado. Sean B1, B sub 2, etcétera, B sub K, vectores en B, donde B es espacio vectorial. Entonces, el espacio generado por el conjunto de vectores es el conjunto de combinaciones lineales de los vectores B1, B2, K. Es decir, el generado por este conjunto es igual al conjunto de vectores B en B, tales que B es combinación lineal
y aquí con A, I, en R arbitrarios. Ejemplos. Aquí, antes del ejemplo, una observación. El conjunto generado, por un conjunto de vectores puede no ser el espacio vectorial B, sino un subconjunto de B. Entonces, puede ser un conjunto propio o el mismo espacio vectorial B. Ejemplos. Tomemos B como R3 y B1 como 1, 3, 0, B2 como 2, 7, 0. Las combinaciones lineales de los vectores B1 y B2 no van a generar el espacio B, porque la tercera coordenada siempre sería 0. Veámoslo. El generado por B1 y B2 serían todos los vectores en R3 tales que B se puede expresar como A1 por 1, 3, 0 más A2 por 2, 7, 0 para toda A1 y A2 en R. Es decir, es el conjunto de vectores B que pueden expresarse como A1 más 2 A2, 3 A1 más 7 A2, 0. Estos vectores tienen su tercera coordenada 0, entonces no son todos los vectores en R3, sino son un subconjunto de los vectores en R3. De hecho, serían los vectores en el plano XY, que podríamos pensarlos como vectores en R3 con su tercera coordenada 0. La coordenada en Z igual a 0. Bien, entonces este es un subconjunto de R3 que en este caso es el espacio vectorial B. Ahora
Este sería el ejemplo 1. El ejemplo 2. Pensemos en el mismo caso. B es igual a R3, pero ahora tomamos B1 como 1, 0, 0, B2 como 0, 1, 0 y B3 como 0, 0, 1. Entonces, el generado por B1, B2 y B3 son todos los vectores en R3, tales que B es combinación lineal de B1, B2 y B3. Para todas A1, A2, A3 en R. Y este conjunto, de hecho, va a ser igual a R3. ¿Por qué? Porque si tomamos un vector en R3 arbitrario, X, Y, Z, podemos expresarlo como X por B1 más Y por B2 más Z por B3, donde X, Y y Z son valores arbitrarios y entonces generamos a todos los vectores en R3. Ejemplo 3. Tomemos el conjunto de polinomios P sub 1 de X igual a X, P sub 2 de X igual a X al cubo. Y en este caso, el espacio vectorial a considerar que sea B igual al conjunto de polinomios de grado 3 o menor que 3 con coeficientes reales. Entonces, el conjunto generado por P sub 1 y P sub 2 es el conjunto de polinomios de grado 3 o menor que 3 con coeficientes reales, tales que P de X es A1 por P1 de X más P sub 2 X por A2. Para toda A1 y A2 en R. Es decir, van a ser todos los polinomios de la forma A1 por X más A2 X al cubo. Este no es todo el conjunto de polinomios de grado 3 o menor que 3. Son aquellos que no tienen términos de grado 2 ni de grado 0. Entonces, este es un subconjunto del espacio vectorial B, que en este caso estaba definido como
los polinomios de grado 3 o menor que 3 con coeficientes reales. Bueno, un elemento de este conjunto será, por ejemplo, p de x igual a x menos 3x cúbica, pero p de x igual a x al cuadrado no es elemento de este conjunto porque tiene un término de grado 2. Bien, hasta aquí la clase de hoy.